Quiero que meditemos la mañana de hoy en el capítulo 12 del libro de los Hechos. El texto 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Herodes fue un hombre que se caracterizó por su orgullo, por su arrogancia, por sus deseos de caer bien con los emperadores romanos. Un hombre caracterizado por ser cruel contra los primeros cristianos. El texto dice que días anteriores de haber prendido a Pedro, había matado a Jacobo, hermano de Juan. También dice el texto que prende a Pedro, lo pone en la cárcel, y el objetivo de Herodes es matar también a Pedro delante del pueblo, con el objetivo de congraciarse con los judíos. Recordemos que para aquellos tiempos ya la iglesia ha sufrido persecuciones. Ya Esteban ha sido apedreado por los mismos judíos. Así que para ellos, que el rey se sume a la persecución contra los cristianos era un acto loable. Y el rey estaba ganándose el favor del pueblo. Era muy difícil a veces que los reyes judíos se ganaran el favor del pueblo, porque los reyes judíos servían a los emperadores romanos, daban cuentas a los emperadores romanos y muchas veces tenían que ejecutar ciertos decretos y diversos impuestos imponer al pueblo para cumplirle a los emperadores romanos. Pero Herodes está usando las estrategias de perseguir a los cristianos con el objetivo de ganarse el favor del pueblo. El texto bíblico dice que Pedro estaba en la cárcel y tenía 4 grupos de soldados, cada uno para que lo vigilaran. Estamos hablando quizá de un grupo de soldados en la primera vigilia de la noche, un grupo de soldados en la segunda, un grupo de soldados en la tercera, un grupo de soldados en la cuarta vigilia. Así que Pedro es un preso de bastante valor. El texto bíblico dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Es una situación tremenda la que está pasando Pedro. Y probablemente cuando nosotros observamos la historia y medimos la magnitud de ella, nos vamos a dar cuenta que es una situación bastante mala, es una situación bastante deplorable, es una situación preocupante la cual está pasando Pedro. Y la única diferencia que aparece allí en el versículo 5, lo que cambia el panorama de la historia, dice el texto: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la gran diferencia de la situación de Pedro. Pedro está encarcelado, Pedro tiene soldados encargados específicamente para él. Parece que la situación es ya una situación que no tiene solución, pero hay otra situación que está más allá de las murallas de la cárcel, y es una iglesia que está orando a Dios sin cesar por él. El texto 6 dice: cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No había manera de escapar. No había manera de liberarse, porque
estaba sujeto con 2 cadenas y probablemente, según las costumbres romanas, es probable que Pedro esté encadenado a los soldados que lo custodian. No había ninguna forma de salir corriendo. Si Pedro intentaba salir corriendo, tendría que salir corriendo con los 2 soldados a los cuales estaba amarrado. Delante de él dice también que los guardas custodiaban la puerta de la cárcel. Pero me llama la atención algo, y es que el texto 6 dice: cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Yo no sé si nosotros en situaciones como estas podamos dormir. Yo no sé si nosotros, sabiendo que el día siguiente vamos a ser sacados al pueblo y ser asesinados delante del pueblo, o solamente con el solo hecho de haber sido capturados, de estar en la cárcel en una situación como esta, encadenado a los soldados, tengamos el valor para dormir. Pero Pedro estaba durmiendo. Pedro tenía una confianza plena en el Señor y entendía que su vida estaba en las manos del Señor. Bien dijo el salmista en alguna oportunidad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y Pedro estaba confiado en el Señor. Yo no sé si Pedro sabría que su iglesia estaba orando, pero es posible que Pedro lo supiese, porque Pedro sabía la calidad de la iglesia que él tenía. Pedro sabía que podía contar con su iglesia. Él sabía que su iglesia no lo iba a dejar solo en un momento como estos. Y el texto bíblico dice: se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Otra evidencia de que Pedro estaba dormido. Lo despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber que lo que el ángel hacía era realidad, y más bien pensaba en que veía una visión. Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es muy interesante esta situación, porque Pedro mismo al principio creyó que no era algo real lo que estaba viviendo. Y es que si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, si nosotros queremos ver cosas increíbles en nuestra vida, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. No podemos esperar milagros, no podemos esperar asuntos extraordinarios en nuestra vida si nuestra vida de oración no es extraordinaria. No podemos esperar milagros del Señor si no dedicamos tiempo, si no gastamos tiempo al orar. Pero este relato es interesante también porque el texto bíblico dice: al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Y ustedes van a notar la diferencia. ¿Qué hacía que Pedro tuviese paz, tuviese tranquilidad aún en medio de la cárcel? Esa noche, mientras el ángel estaba librando a Pedro, mientras Pedro estaba custodiado por los soldados, mientras Herodes esperaba simplemente que amaneciera para matarle al día siguiente, la iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia estaba reunida en una vigilia, reunida una noche completa para orar por el apóstol que el día siguiente iba a ser asesinado. Y esto nos deja mucho que decir de esta iglesia. Una iglesia comprometida en la oración. Una iglesia que está pendiente de las necesidades de sus líderes, de las necesidades de sus miembros. Y cuando estaban las necesidades apremiantes, se reunía para orar.
se reunía para clamar al Señor. El texto bíblico sigue diciendo: cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. A mí me parece increíble esta historia, porque la iglesia está orando para que Dios tenga misericordia de Pedro. La iglesia está orando por Pedro, que está en la cárcel. Y cuando Rode viene a dar la noticia, Pedro está a la puerta, los que están orando por un milagro del Señor no creen. Le dicen a esta muchacha: estás loca. Es como si una iglesia aquí estuviese orando por conseguir un lugar de culto, por conseguir recursos para X o Y actividad. Y entonces apareciese un donante y dijera: mira, yo entrego todo el dinero que ustedes necesitan para comprar su iglesia, para comprar su terreno, para lo que necesitan. Y entonces la iglesia, que ha venido orando al Señor por eso, no creyera. Pues eso sucedió en aquel momento. Rode le avisa a los que estaban orando, a los que estaban clamando al Señor, y estos no creen. ¿Y por qué no creen? Porque lo que Dios hace a veces cuando nos volcamos a la oración es increíble. Quizá ellos imaginaban que el Señor iba a operar de otra manera en la mente de Herodes. Quizá pensaba que Herodes probablemente se iba a arrepentir de matar a Pedro. O no sabemos cuál sería la situación por la cual ellos estaban clamando. Pero el Señor tenía otra manera como iba a salvar la vida de Pedro, y lo hizo de manera extraordinaria, de manera milagrosa, de manera increíble. El texto dice: Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron se quedaron atónitos. No lo podían creer. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó de cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Haced saber esto a Jacobo, les dijo, y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Y el milagro se había completado. Dios había librado a Pedro, pero la diferencia de eso lo hizo una iglesia que oraba sin cesar por él. Qué importante es la oración en la vida de la iglesia. Cuando nosotros vemos que nuestros jóvenes están yéndose por caminos extraviados, la iglesia puede tener momentos específicos de oración por ellos. Cuando vemos afectados los matrimonios de nuestra iglesia, la iglesia debería tener momentos específicos de oración. Cuando vemos la decadencia espiritual dentro de ellas, la iglesia debería tener momentos específicos de oración. Y tendríamos muchísimos milagros que contar. Yo no sé cuál será la economía de las iglesias de ustedes. Es posible que sus iglesias manejen presupuestos altos, pero alguno de ustedes conoce que a veces nuestros países tienen pequeñas iglesias, que su presupuesto pueden ser $50 al mes, y con eso sobreviven. Y entonces otra iglesia puede tener de presupuesto $5,000 al mes. Y podríamos decir: esta iglesia es una iglesia más poderosa, es una iglesia más rica que esta que tiene un presupuesto de 50. Pero la Biblia me está diciendo a mí que la iglesia más rica es aquella que tiene una membresía, que ora, que se une para orar, para ver los milagros del Todopoderoso. No son las cuentas bancarias lo que determina la riqueza de una iglesia. Son las rodillas de sus miembros que se postran para orar, para clamar al Señor en momentos de necesidad, que se arrodillan y se unen para abrir las ventanas de los cielos y permitir que el Señor derrame bendiciones sobre su iglesia. No importa las situaciones por las cuales los miembros de una iglesia puedan estar pasando, siempre que haya una iglesia que ora, verán cosas extraordinarias. Y hay milagros difíciles de creer. Hay asuntos que no vamos quizá a creer
cuando el Señor los hace, pero son los milagros que solamente veremos cuando la iglesia se una en oración. Por eso es importante, apreciados hermanos, si queremos ver milagros en la vida de nuestros miembros, si queremos ver milagros en nuestra familia, si queremos ver milagros en la iglesia necesita orar. Elena de White decía que el termómetro de la iglesia son las reuniones de oración. ¿Cuántas personas vienen cuando convocamos reuniones de oración? Ese es el termómetro de la iglesia. Porque una iglesia que se reúne para orar, una iglesia que se reúne para clamar al Señor, es una iglesia rica y poderosa en fe. Dios pueda bendecirnos en esta mañana y que nuestras iglesias puedan ser iglesias ricas que vean milagros en el Señor. Y cada uno de nosotros puede ser el promotor de movimientos de oración dentro de nuestras iglesias.